Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por estar ahí, bienvenidos a Tourette al Día, una tarde de domingo. Bueno, nos pareció una buena idea con el doctor Rizzo comenzar a realizar una especie de espacio donde podamos empezar a compartir algunas de las novedades de Tourette de una manera quizás un poco más informal, sin perder la seriedad que merece el tema. Quizás más orientado a padres o a personas que no tengan quizás tanta profundidad de conocimiento sobre los temas, pero que a la misma vez quieran estar informados y saber qué es lo último que está ocurriendo sobre el Tourette. En este caso, nos pareció comenzar con un tema muy actual, algo que ha pasado durante estos días en realidad, que fue la publicación de una guía, en realidad sería como una actualización de lo que era la guía de tratamiento europea para el síndrome de Tourette. Bueno, aparentemente en algunas cosas han habido algunos cambios, algunas novedades, por eso me pareció importante contactar al doctor para que pudiéramos hablar sobre ellas y bajarlas un poquito a tierra para que en todo caso los padres que están en casa puedan entender de qué se tratan y de qué manera, cómo pueden influir sobre el tratamiento que sus hijos pueden estar teniendo en este momento. Así que bueno, aprovecho el pie para decirte buenas tardes, Ignacio, gracias por tu tiempo como siempre. Y bienvenido a este espacio y quizás podrías comenzar hablando un poco de qué es esto que pasó, qué es lo que se publicó y qué importancia tiene, ¿no? Bueno, sí, como decía Luis, la idea es compartir con todas las personas interesadas a partir de hoy, como este espacio informal de domingo a la tarde, con un mate de por medio, ¿no? En realidad, bueno, este espacio surgió con Luis porque nos mensajeamos mucho, nos mandamos muchos mensajitos con, che, leíste tal cosa, che, leíste tal otra, y surgió de los dos decir, bueno, ¿por qué no creamos este espacio donde podamos compartir con todos los conocimientos que vamos teniendo, las dudas, las inquietudes, las limitaciones? Eh, Así que bueno, para confirmar un poquito lo que decía Luis, ¿no? Yendo concretamente a lo que es, bueno, primero me voy a presentar brevemente. Soy Ignacio Andrés Rizzo, soy doctor en psicología, psicólogo infanto-juvenil. Me especializo en la terapia cognitiva conductual y específicamente en lo que refiere a lo que es el Tourette, todo lo que tiene que ver con tratamientos basados en la evidencia para el Tourette, que con Luis ya lo hemos hablado esto en otra conversación que tuvo que ver con el lanzamiento del libro. Que podemos dejar el enlace en todo caso para que quiera verlo después abajo de este video. Claro, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, pero para no retomar, cualquier cosa pueden volver a ver esa charla que estuvo muy linda. Y bueno, como decía Luis, en esta oportunidad lo que queremos compartir con ustedes son las denominadas guías europeas de tratamiento del síndrome de Tourette. Vale destacar que hoy en día hay dos guías, ¿sí?, de tratamiento. Una son las guías canadienses Ajá. y otras son las guías europeas, ¿sí? Básicamente, es muy interesante leer estas guías. ¿Por qué? Porque está compuesta por un panel de investigadores, profesionales, que son, podemos decir, estudiosos sobre el tema, investigan, se actualizan y comparten los conocimientos con la comunidad científica y con los profesionales, ¿sí? Sería como una guía de cómo hacer un tratamiento, como si fuera una receta, digamos, de alguna manera. Y es como una especie de recomendación. Mm. También vale destacar que hay otra guía de tratamiento de la Asociación Neurológica Americana, que Ajá, de hecho es verdad. estas guías, si uno lee el artículo, que después los podemos dejar con Luis, creo Perfecto. que no, creo que no tiene mucho tecnicismo, si están en inglés. Son unas 7 páginas, no es un artículo muy extenso, pero tiene mucha rigurosidad científica. Ujú. Eh, bueno, y estas guías lo que hacen es básicamente orientar a los profesionales en decir, bueno, ¿cuáles son los árboles de decisión a la hora de tratar el síndrome? O sea, nos da como un GPS y una guía de cómo
o sea, de cuáles serían las buenas prácticas de evaluación y tratamiento en relación al síndrome de Tourette, que es un síndrome, como seguramente habrán visto con Luis, muy complejo, de muchas aristas y de muchos, a veces de muchas problemáticas para trabajar. Claro. Entonces, estas guías lo que hacen es decir, bueno, en criollo, mirá, si vos tenés tal problema, lo que más se sugiere, según la literatura científica, es primero hacer esto, luego tener en consideración tal problemática, tal otra. Así que bueno, a grandes rasgos para decir, bueno, ¿qué son estas guías? Es esto que estamos comentando con Luis. Perfecto. O Como sea, dijo Luis, habría 3 guías, pero digamos de lo que vamos a hablar hoy hubo como una última actualización de lo que son las europeas, digamos. tal cual. El año pasado de hecho yo subí un videito a YouTube sobre la actualización en estas guías de la Asociación de Neurología Americana, que básicamente también son muy sintéticas, pero nos dan como cierta guía de decir, bueno, cómo tratar, o qué hacer ante la primera consulta, ante las primeras entrevistas, qué hacer las primeras etapas de tratamiento, qué tener en consideración. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para ponernos en situación. Como dijo Luis, la primera guía europea, yo acá, como verán, tengo algunas notas que me hice, tengo un machetito, fue en el año 2011, ¿sí? Fue la primera guía. Y el objetivo, como les dije, básicamente es orientar en las buenas prácticas en el abordaje, evaluación y tratamiento del síndrome, y también en aportar nuevos desarrollos científicos, ¿sí? Y básicamente esta guía se divide en 4 o 5 partes, yo diría 5 partes. La primera, brindar actualizaciones y novedades con respecto a la evaluación de lo que es el Tourette. Segundo, lo mismo, novedades y actualización con respecto a las intervenciones psicológicas. Tercero, en cuanto al tratamiento farmacológico. Cuarto, no sé si lo voy a decir bien, Luis me va a corregir seguramente, la estimulación cerebral profunda, que por lo que veo Luis también subió algo muy novedoso, que es una persona que está recibiendo el tratamiento. Exacto. Acabamos de subir hace poquito, incluso hace unas horas nada más, una entrevista de una persona que está bajo tratamiento, bueno, como para conocer un poco acerca de la vivencia personal, ¿no? Del paciente. Y agregaría un quinto componente que me pareció algo muy, muy útil, que esto no lo veíamos, o por lo menos yo no lo leí en las guías 2011, que es lo que se llama un algoritmo de tratamiento. Básicamente un algoritmo de tratamiento es algo muy similar a lo que dije recién. Es un árbol de decisión con respecto a cómo abordar diferentes problemáticas, ¿sí? Ustedes, si buscan el artículo, van a ver que hay un cuadrito, ¿sí?, que presenta una situación de manera afirmativa o negativa, ¿no? Por ejemplo, si no hay presencia de tics, no hay, bueno, lo que se sugiere es un monitoreo de esa situación, por ejemplo. Si hay, bueno, y así sucesivamente, para no es como que le aportaría orden, pero de alguna manera le aportaría orden desde el comienzo del diagnóstico hasta el tratamiento, digamos, según lo que voy viendo en el paciente y cómo evoluciona. De manera que todos podamos empezar a hacer de alguna manera algo, no quiero decir lo mismo, pero sí, por ahí sí en cuanto a la intervención y basado en que todos estemos de acuerdo que lo estamos haciendo por esto, por ciertas cosas que fuimos viendo con el tiempo, se fueron investigando y se han visto que dan resultado, digamos. Que la gente pueda saber que está utilizando métodos que han sido probados, digamos. Claro, esto tiene que ver con lo que Luis me preguntaba la vez pasada, con nuestra conversación, de bueno, la evidencia. De qué son los tratamientos basados en la evidencia y demás. Bien. Pero bueno, para seguir avanzando con el artículo,
Básicamente, volviendo a lo que comenté antes, un dato importante de por qué sería relevante poder leer estas guías. Bueno, hay un dato que aportan las guías que me pareció, wow, súper interesante, Ujú. que es esta, o sea, la guía 2011 estuvo citada 500 veces, o sea, se citó 500 veces en muchos trabajos sobre el síndrome. Ok, O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchos investigadores citaron a este trabajo. O sea, bien. Lo que se usaron de siente base para armar sobre eso su investigación, digamos. tal cual, tal cual. Entonces, me parece que es un dato súper relevante de la importancia que tiene Ujú. la actualización por parte de los profesionales y la relevancia de lo que uno está leyendo y de lo que uno se está formando, porque es básicamente la respuesta que después le va a dar a las familias. Ujú. Entonces, otro dato saliente este último dato que me gustaría compartir, y después vamos a los 5 componentes, Bien. ¿sí?, que dijimos en cuanto a lo que aporta o reafirma con respecto a las guías 2011, es que, a ver, como una síntesis antes eh, de continuar con todo el desarrollo, el artículo lo que dice es que en la última década sí existen cambios significativos en los tratamientos psicológicos Ujú. y no así en los tratamientos farmacológicos. Bien. Bien, es una buena Entonces, diferencia eso, digamos. claro, lo resalta, ¿sí? O Mm. sea, no es una opinión personal. Yo Claro, estoy claro. Ujú. pasándoles a ustedes lo que el artículo Como que si dice. de alguna manera tuvimos que decir, hubo más avances en lo que es el tratamiento terapéutico psicológico, digamos, que, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Pero sí, perfecto. No, queda clarísimo, creo que para el que está escuchando entiende perfecto. Entonces, Hablamos. a ver, pero ojo, si uno lee el artículo en profundidad, lo que quiere decir es que los cambios significativos no se refieren tanto a las técnicas nuevas de aplicación, Ujú. sino a la literatura científica que es cada vez más creciente en cuanto a el apoyo empírico que aportan las técnicas que son, como ya hablamos Ujú. anteriormente, Mm. la reversión de hábitos o el famoso tratamiento CBIT, ¿sí? Está bien. CBIT. Perdón, y para que el que está en casa, empírico, bueno, ya hemos hablado del tema, digo, pero ¿cómo lo podemos decir, digamos? El apoyo empírico sería de todo esto que estábamos hablando, digamos, en cuanto a investigaciones. Claro, básicamente que las intervenciones que uno aplica Sí, tienen un apoyo metodológico y estadístico, ¿sí? perfecto. Que es básicamente Bueno, donde un se poco, apoya. creo que es un poco lo que vos decías, o sea, no es una opinión. Lo que se publicó no es una opinión. Ojo, pero también es importante aclarar que esto no quiere decir que tenga resultados impresionantes, que sea Ujú. curativo, que, Ujú. bueno, lo que simplemente hace es aportar eh, ciertas intervenciones que mejoran la calidad de vida de los consultantes. Ujú. Y es muy importante que los artículos científicos tienen una parte que tiene que ver con las limitaciones. Ujú. O sea, esto también es muy importante leerlo en todos los artículos. Pero bueno, me estoy yendo un poco de tema, Está bien. pero lo que quiero decir es que no quiero transmitir que esto es la panacea total, el cambio, la curación, Ujú. sino que estoy tratando de transmitir con ustedes y compartiendo con ustedes a veces la forma, ¿no?, de leer ciertos artículos. Pero bueno, yendo específicamente vamos por el primer pilar, que es la evaluación. O sea, ¿qué es lo que aporta esta guía en cuanto a la evaluación? Bueno, primer punto que es fundamental es lo referente a que el síndrome de Tourette ya está conceptualizado dentro de lo que se llama el DSM-5. ¿Sí? A Ujú. grandes rasgos, los profesionales en la salud mental nos solemos guiar, ¿sí?, por estos manuales, ¿sí?, que Ujú. básicamente lo que hace es un manual estadístico donde clasifica los distintos diagnósticos que existen hoy en día en la salud mental. Antes teníamos el DSM-4,
ahora tenemos el DSM-5 que ya está quedando también un poco viejito y necesita una nueva actualización. O sea, básicamente esto. Por otro lado, aporta algo que es muy, muy interesante, que esto no lo veíamos por ahí en las guías 2011 con tanto énfasis, que implementa lo que se llama el espectro, ¿sí? La noción de espectro dentro del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Qué buena pregunta, ¿no? Claro, o sea, porque esta no es una palabra que creo que los padres se hayan acostumbrado a escuchar en el consultorio, la palabra claro. espectro. Básicamente el espectro hace alusión a como una especie de abanico en donde muchas veces hay ciertas características que se dan más que nada por la intensidad de ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno puede ver un síntoma, ¿sí? Pero que también puede ver otros, pero quizás no con tanta intensidad. Bien, Por dentro ejemplo, del mismo paciente con Tourette. tal cual, dentro del mismo consultante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo estabas por eso, me pareció genial. Claro, por ejemplo, el otro día hablé con unos papás y ellos me decían, y bueno, estamos viendo tics, pero además vemos algunos rituales, además vemos como algunos síntomas ansiosos, también vemos algunos síntomas de mucha hiperactividad. Bueno, fíjense, acá tenemos una amplia gama de síntomas. No es que si hay un diagnóstico se excluyen otras características, pero también por eso no todo es un diagnóstico. O sea, muchas veces uno ve niños que tienen características. Entonces, pero eso no configura un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, el espectro es un poco, para decirlo lo más amigable posible, es esto, ¿no? Es que el Tourette está también como ubicado dentro de un espectro de diferentes síntomas que se pueden presentar. Perfecto. Lo que se denomina el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También dentro de lo que es, y es muy importante a veces tener como un diagnóstico fino con respecto a ciertas características que son compatibles dentro de la condición del espectro autista. Esto no quiere decir que los niños con Tourette tengan o presenten además una condición de autismo. Esto quiere decir que es importante evaluarlo porque a veces se pueden solapar ciertas características como la rigidez, es la que me parece incluso, no me parece mal hablarlo, porque si no, a la larga yo creo que hay muchos padres que se sienten frustrados porque han visto, bueno, vos lo sabrás mejor porque tenés mucha más experiencia clínica, pero el paciente con Tourette, o sea, a veces llega a pasar que no hay dos pacientes con Tourette iguales. Y los padres quieren comparar un hijo con otro hijo o se han contactado con otras personas y se dan cuenta que estas características a veces están en sus hijos y no en los otros. Y esto a veces, quizás antes quizás no se hablaba tanto de espectro y los padres no terminaban de entender por qué algunos pacientes con Tourette tenían esto y quizás en sus hijos tenían algunas características en común y otras que no. Tal cual, tal cual. Entonces, básicamente, dentro de este abanico, y también, que bueno, primero termino con esto y después sigo con lo que se me vino a la cabeza sobre este artículo. O sea, podemos tener un espectro de síntomas dentro de, como les dije, el famoso TDAH, la condición del espectro autista, la condición obsesiva compulsiva. ¿Sí? Entonces, es muy importante evaluar todo este espectro. Perfecto. Luego, con respecto a los tratamientos psicológicos, antes de entrar a los tratamientos psicológicos, quiero referir algo que me parece súper importante, es que hay muchos estudios hoy en día dentro de la salud mental que están, bueno, y esto Luis seguramente lo puede explicar mejor que yo, a raíz de esta idea de espectro, hay muchos estudios genéticos, ¿no? Para saber cuál es la predominancia o qué es lo que hace que haya más presencia de una condición que de otra. Porque lo que se está viendo es que hay muchas condiciones que comparten
muchas veces componentes genéticos bastante similares. Exactamente. Bueno, eso es uno de los resultados que se están empezando a ver, una de las publicaciones más nuevas que se están empezando a ver son esas, donde empieza a llamar la atención cómo se comparten ciertas, no vamos a hablar de genética ahora porque no tiene sentido en sí específicamente, pero sí en cuanto, bueno, si yo pudiera analizar los genes de los diferentes pacientes, de golpe comienzan a tener como ciertas características comunes. Y de hecho el misterio es comenzar a ver por qué a veces de las mismas características comunes algunos tienen más florido algunos síntomas que otros o ciertas condiciones, como venías diciendo vos. Pero de alguna manera se comenzaría a armar una especie de gran familia, que es lo que llamamos el espectro, bueno, donde el Tourette obviamente tiene su lugar y muchas veces está acompañada de todas estas cosas. Es un tema Tal realmente cual. para mí muy, muy interesante y muy, muy actual. ¿Mm? Tal cual. De hecho, bueno, después eso aporta que, digamos, actualmente los tratamientos psicoterapéuticos basados en la evidencia están cada vez tornándose más transdiagnósticos. ¿Qué es Ujú. lo que quiere decir esto? Esto quiere decir, como venimos diciendo con Luis, que muchas veces hay muchos diagnósticos que son bastante similares. Ujú. Por ejemplo, los tratamientos que apuntan a la modificación de patrones más ansiosos, Ujú. como la anticipación de situaciones amenazantes y demás, son muy similares. Por ejemplo, el denominado pánico, fobia social, TOC, comparten muchos Componentes, digamos, bueno. componentes bastante similares. Entonces, lo que los investigadores se preguntan es, che, o sea, vemos que los tratamientos todos apuntan a lo mismo. ¿Por qué tenemos que ir diferenciando tantos diagnósticos Ujú. si el tratamiento es bastante similar para Bueno, todos? y esto no es algo, y esto te lo pregunto a vos, porque justamente sos alguien que tiene mucha experiencia y ha tenido muchos pacientes en el consultorio. Y esto es algo que yo te lo dije hace unos minutos, y que yo creo que es algo que uno escucha mucho de las familias y demás, que a veces van por Tourette y a veces, no digo se frustran, pero es como que dicen, bueno, pero yo venía por los tics y de golpe estoy hablando de un montón de otras cosas que quizás, hasta quizás no las había visto. O sea, ¿y esto es Tourette o no es Tourette? ¿Y por qué yo hablé en un foro con alguien que me dijo que para sus tics hizo tal cosa y de golpe yo estoy haciendo con vos un tratamiento que tiene que ver con TOC o con ansiedad? Yo creo que de alguna manera empieza a darle luz a algo que por ahí desde el lado clínico los profesionales como vos ya sabían o tenían por lo menos la intuición de que esto pasaba, pero de alguna manera está tratando de darle una forma para que todos podamos compartir la misma y empezar a entendernos todos dónde estamos parados, ¿no? Sí, o sea, O sea, la tener verdad que Tourette, no, insisto, no hay dos Tourette iguales en el sentido de que depende de dónde estemos posicionados mi hijo o el que sea. Yo llevo a mi hijo y puede ser que sea totalmente diferente a otro con el que yo chateé en un foro, por ejemplo. O un y caso de... ni hablar, Luis, todos los componentes contextuales, digamos, ahí sí que ya estamos en que cada niño con Tourette o con la condición que sea es Sí, muy particular, porque cada familia tiene su propia complejidad, su propio sí. contexto, sus propios Claro, temores. claro, pero vos pensás, que yo te lo digo desde el lado médico, por ejemplo, uno que está más acostumbrado al lado médico. Cuando uno tiene angina, a uno le dan antibiótico y hay 2 o 3 antibióticos y más o menos lo mismo funciona y el paciente se cura y se va a su casa. Por lo general uno espera que el pediatra le dé para una faringitis por estreptococo, que la conocen todas las madres, por eso hablo de eso, le dan amoxicilina y va a funcionar a 6 meses. Ahora, cuando se trata de este tipo de condiciones, uno quisiera a veces que todos hagamos exactamente lo mismo, y si bien estamos hablando de una guía que va a formalizar un poco más la cosa, no todos tienen que seguir todos los componentes de esa guía, aparentemente. O sea, Tal cual. no es que yo tengo Tourette y voy al consultorio y hago lo mismo que ha hecho el que está al lado mío, a quien me encontré en una reunión de padres de Tourette, y empiezo a comparar y no es tan lineal la cosa. Y yo creo que eso es algo Tal muy cual. importante, porque creo que ha hecho que muchos pacientes den vuelta por muchos consultorios, a veces sin encontrar
por dónde comenzar, que es esto que, bueno, que nos lleva de vuelta a la guía, ¿no? De esta cosa de por dónde comenzar. Claro, o sea, Decime vos si me sintéticamente, equivoco, pero yo tengo esa sensación de que a no, veces no, los no, pero padres a tardan en ver, encontrar por dónde tomar la punta del ovillo, ¿no? claro, a ver, obviamente las guías que estamos exponiendo con ustedes dan por supuesto que los profesionales estén formados Mm, en todo lo que las guías refieren. O sea, no es que sí, desarrollan cada tratamiento. Por mm, ejemplo, hablan de reversión de hábitos, hablan de terapia cognitiva, hablan de tratamientos farmacológicos y demás, que mm, bueno, se supone que cada profesional ya está formado en eso. ujú, ¿Sí? Entonces, eh, a ver, hay un autor que, digamos, hay algo que refiere que es, los protocolos son muy útiles, pero la idea es que el terapeuta tenga el arte de poder flexibilizarlo ujú, dependiendo de cada caso individual. ujú, Entonces, ujú, eh, yo creo que los profesionales cometemos el error de rigidizarnos con los protocolos, ujú, donde muchas veces, bueno, son muy útiles porque nos aportan como un mapa del territorio, ujú. pero no nos describen el territorio en sí mismo. Bien, ¿Sí? bien. Entonces, yendo a la parte 2 que es, digamos, el estado del arte, por decir de una manera, Ujú, de los tratamientos psicológicos, lo que refieren es que, bueno, el tratamiento de primera elección sigue siendo la reversión de hábitos. ujú. Eh, Es como que no lo ha podido voltear nadie hasta ahora, ¿no? Digámoslo de una manera, lo quiero decir así bien claro porque yo de hecho es lo que vengo leyendo y es lo que hasta el día de hoy uno se sigue leyendo, la reversión de hábitos sigue estando en cuanto, ¿no? El tratamiento de los tics, quiero decir, ¿eh? claro, O bueno. entonces, pero también es importante, como decimos esto, Ujú, también es importante aclarar que hay otros autores que lo que refieren es que para aplicar la reversión de hábitos mm, tenemos que tener ciertos componentes, mm, como cierta motivación de los consultantes para poder aplicarlos. por supuesto. eh, Sí, sí, no es una sí, que pastilla como esto- el antibiótico, así como acabamos de decir, como yo te decía recién, que es otro de los problemas justamente cuando uno entra en el área de la psicoterapia. claro, que es algo que uno se encuentra en el 90% de los papás y de los chicos que te dicen, no nos sirve, no Ujú, funciona. ujú, Lo hice un rato y no funciona. ujú. Y uno comparte con Bueno, los pero padres. yo, mira, pero yo quiero hablar de esto, porque justamente es uno de los temas que suele pasar. Es uno de los temas que suele pasar este tema de los tratamientos abordados y que a veces requieren de un trabajo, yo creo que en equipo, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, de parte. Sí, por O sea, supuesto. no estamos hablando, cuando hablamos de una guía y los padres leen, sí, el tratamiento de reversión de hábitos funciona en 80%, por decirte un número, ¿eh? Te estoy diciendo. O sea, de 8 de cada 10 chicos que hagan esto van a andar bien. Claro, ahora cuando uno se pone a analizar qué significa hacer el tratamiento de reversión de hábitos, no es voy y llevo al chico a como si fuera una lavandería y me lo planchan en una hora y me lo devuelven planchado. Eh, Creo que a veces supone un poco más, ¿no? Requiere un poco más de energía activa que tomarse una pastilla, que es lo mismo que decía yo. Me parece interesante hablar de esto, porque a veces se leen publicaciones y por ahí los padres dicen, no estoy haciendo lo que hay que hacer, o no estoy yendo al lugar donde tengo que ir, y por ahí están yendo con alguien formado. El problema es, ¿qué estoy haciendo? Bueno, no sé, te dejo te digo porque Sí, o sea, esto... hay una metáfora que muchas veces uno la trabaja con los papás, es que es, bueno, a ver, ir al gimnasio y hacer deporte Sí, es algo súper, súper útil y súper saludable. Ahora, hay que ir al gimnasio, claro, digamos, para poder bajar de peso. Bueno, esto es correcto. parecido. Ujú, Digamos, la relación de hábitos junto con las técnicas de relajación funcionan. De hecho, uno las hace con los consultantes en la consulta ujú, y ve que los tics bajan notoriamente. ujú, Pero bueno, es como lo mismo ir al gimnasio, ujú, digamos, funciona si uno lo hace, no es que ujú, uno tiene un poder hipnótico sobre los niños y sobre los padres ujú. para que una vez visto en la consulta, después Sí. esto automáticamente los chicos lo hacen. Y hablando Entonces, y hablando de lo último, perdón, y hablando de los padres, porque a veces si no parece que estoy apuntando, yo no quiero pensar que los padres, no les estoy apuntando a ellos, sino digo, hablemos incluso también de lo primero que dijiste. ¿Qué pasa si el chico no está? Porque eso no está seguramente bueno, lo que uno muchas veces habla con los papás es que
muchas veces los chicos lo tienen súper naturalizados los tics. Entonces, mientras el chico o el niño o niña no refiera que le genera cierto sufrimiento y algún deterioro en su calidad de vida, bueno, es como cualquier otra condición que uno puede tener, ¿no? Está bien. Pero no podemos dejar de decir que la guía está diciendo, insiste, y de hecho vuelve, habiendo tenido que publicar una actualización, lo vuelven a poner en el primer lugar, digamos. Claro, lo que sí, que a esto quería ir, como les dije antes, ¿se acuerdan que habíamos dicho como un dato saliente antes de empezar con estos 4 o 5 componentes de la guía, que se avanzó bastante en la validez y la solidez científica con respecto a la revisión de hábitos? ¿Por qué? Porque se aplicaron más estudios randomizados, y de hecho la guía cita a muchos artículos, donde se aplicó en diferentes países. ¿Randomizado qué sería para el que...? Randomizados es básicamente que se aplican en diferentes lugares, ¿no? Okay, entonces, perfecto. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque siempre el componente cultural juega un rol fundamental en las intervenciones. Bien. De hecho, si uno lee los protocolos de tratamiento americanos de la terapia cognitiva conductual, pareciera que todo funciona muy bien. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo la cultura americana que la cultura argentina. Digamos, los argentinos somos muy habladores, nos encanta hablar mucho, sentirnos contenidos y demás, y quizás la cultura americana tiene un estilo por ahí más directivo en cuanto a al cumplimiento de ciertas intervenciones. Bueno, por eso, claro, calculo que por eso fue interesante seguir juntando datos acerca de cómo se comportaba esta terapia en algunos países con otros países y sus diferencias estas que me estás contando. Tal cual, tal cual. ¿Y de qué hablaron en general ahora? ¿Qué es lo que terminaron diciendo? No, básicamente que los resultados se dieron bastante similares en diferentes países. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso después, es bueno. Claro, ahora, como dijimos varias veces, el tratamiento de reversión de hábitos, si uno lee los protocolos pre y post tratamiento, no tienen una eficacia gigante. Ejemplo, muchos protocolos lo que refieren es que por ahí la intensidad de tics de 1 a 10 era un 10 y después de aplicado el tratamiento bajaron a un 6 o a un 5. Bien. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, pero tampoco fue que bajaron a 1. Bueno, claro. sí, pero no volvimos al comienzo, digamos. Claro, bajaron casi un 40 o un 50%, lo cual el efecto es bastante alto. Recordemos que todos los efectos en la salud mental de cualquier tratamiento, bueno, a veces no son tan altos, ¿sí? No estamos ante un robotito, estamos ante la salud mental, que es algo muy complejo, que engloba un montón de variables y componentes, lo cual, bueno, pero por lo menos esto muchas veces lo que nos aporta es decir, bueno, hay algo que está más investigado a hacer lo que a mí se me cante y hacer lo que a mí me parezca o decir cosas que se basan en mi opinión. Bueno, sí, a veces tiene ciertos riesgos, ¿sí? No digo que los profesionales no tengamos que dar nuestro juicio clínico sobre algo, pero tenemos que ser cuidadosos y tratar de basarnos en los estudios o en la evidencia científica que más está estudiada al día de hoy, que repito, no es la panacea. Estoy comentando esto. Bueno, pero creo que siendo Tourette el tema que tratamos, yo creo que no hace falta aclarar. El Tourette hoy por hoy sigue siendo, creo que todos tratamos de hacer lo mejor posible y estamos hablando de las mejores herramientas para hacer lo mejor posible. Excelente. Siendo tal Tourette, cual. creo Luego, que los padres están al tanto de esto. Luego, una segunda, si quieren, actualización que suma, que me parece que con la pandemia es algo muy relevante, que es básicamente acercar los tratamientos mediante la telemedicina, ¿sí? Que es básicamente algo que me parece muy, muy positivo y que democratiza muchísimo el acceso a los tratamientos. Bien. Ni hablar en Argentina, que tenemos distancias tan altas. O sea, me parece que con un celular... no ha pasado, nos ve gente a nosotros seguramente de toda Latinoamérica. De hecho, hace poco
Hace poco hablaba, mira, justamente hablé con un contingente de estudiantes de Nicaragua que hicieron un trabajo práctico sobre Tourette y bueno, obviamente finalizado este tema yo aproveché para preguntar un poco acerca de la situación y realmente uno empieza a darse cuenta que hay países de habla hispana y que pueden justamente aprovechar recursos de otros países y que carecen a veces de los profesionales, no por negligencia, sino porque simplemente no se ha conformado un equipo para hacerlo o no se han encontrado, no se canalizan a veces los pacientes para que uno pueda decir, bueno, puedo empezar a trabajar sobre esta población. Así que, así como hablamos del interior de nuestro país y aprovechando que nos ve gente de todos lados, estamos hablando de la posibilidad de darle un recurso a personas que quizás tardan años hasta que en su propio país o región se conforme una estructura que le permita canalizar el diagnóstico del tratamiento, ¿no? Tal cual lo que estás diciendo. Y esto como que forzó a que la gente pudiera y tuviera que buscar otra salida, digamos. Sí, sí, entonces, bueno, lo que suma es básicamente también solidez con respecto a que no hay diferencias significativas entre un tratamiento presencial de, digamos, reversión de hábitos Es verdad, y hay todo muchos lo artículos que que... incluso hemos ido publicando durante el tiempo que en diferentes países que durante la pandemia han solidificado esa postura, ¿no? Y eso Tal me cual, parece que es una de las conclusiones más importantes que se han sacado en cuanto al tratamiento, ¿no? El telediagnóstico en esta época que nos obligó a como entrar en una fase experimental sin quererlo, ¿no? tal cual. La pandemia, digamos, bueno, nos forzó a generar las mejores prácticas posibles dentro de la virtualidad, así que bueno, el assessment en cuanto a lo que es el uso de la tecnología también reportó, digamos, resultados muy similares a los tratamientos presenciales. Bueno, eso es algo Y bueno. luego, bueno, tercer componente o tercer pilar, básicamente habla de la novedad, como les dije antes, en los tratamientos farmacológicos, que bueno, esto por ahí vos, Luis, lo podés comentar mejor. Yo lo que leí es que básicamente se siguen dando las mismas medicaciones que se venían comentando en la guía 2011, pero bueno, no quiero Sí, decir mucho no, más sobre el tema básicamente porque no es mi ámbito. hay algunas medicaciones en fase 2 ahora que todo el mundo sabe de vacunas. Mm. Como es, no, ha habido medicaciones en fase 2 como la luracidona, hay otras, incluso se ha probado con sustancia, vitamina, hasta la vitamina D se ha probado, que bueno, en los últimos meses tuvo su revés igual y no pudo mostrar la eficacia que se pensaba, pero hoy por hoy no tenemos una medicación que esté en la fase de prueba multicéntrica, o sea, que se esté probando actualmente en muchos pacientes, en muchos centros y que digamos, la vamos a estar viendo en los próximos 1 o 2 años. No tenemos nada todavía para poder anunciar. Y aún así, yo creo que la medicación al día de hoy, mientras no incorpore alguna manera de poder compartimentalizar sus efectos, va a seguir siendo siempre algo que tiene a veces más efectos de los que quisiéramos. Obviamente todos quisiéramos que exista esa medicación, pero no hay ni siquiera en las fases de prueba actuales una medicación que en lo pronto nos esté trayendo novedades. Y después, bueno, te doy el pie, el otro componente en cuanto a la actualización es la estimulación cerebral profunda, Sí. ¿sí? Yo por lo que leí tampoco vi que hay estudios muy firmes con respecto a la No, lo que eficacia. tratan, lamentablemente en estas guías vamos a hablar lo mismo que los farmacológicos. Seguimos hablando de un tratamiento, obviamente, que sigue en estado experimental, en el sentido en que no es experimental en el sentido que sí se puede hacer en pacientes, pero cada vez que un paciente se mete en este tipo de tratamientos, obviamente sabe que está formando la punta de una lanza que está recién comenzando a aparecer y que, bueno, obviamente, en base a lo que a cada paciente de estos que se animan y que obviamente lo toman porque a veces llegan a esos estados en los cuales realmente uno tiene que decidir qué hacer porque no le ha funcionado nada. Aún así, metiéndose en este tratamiento, uno sabe que forma parte de un gran contingente de pacientes que demostrarán con el tiempo a dónde llegamos, ¿no? Si bien se ven estabilizaciones, que eso es importante, creo yo, en pacientes que ya han llegado a límites que
que bueno, yo creo que muchos padres no los van a conocer porque realmente el Tourette que es muy, no me sale la palabra ahora, pero que es muy reticente al tratamiento, bueno, nada, sí, son pocos, pero bueno, aquellos que son pocos necesitan algún recurso. Esto ha llegado para esos pacientes, se han visto, pero tiene sus temas técnicos, tienen sus temas que, bueno, ahí en la entrevista justamente que publicamos, el paciente habla un poco de estos temas técnicos y de estos temas que obviamente van controlando sobre la marcha. Pero bueno, una vez más, yo creo que todavía necesitamos tiempo para hablar así como hoy podemos hablar de la terapia de reversión de hábitos o podemos hablar de, aunque algunas medicaciones que si bien son limitadas, ya las conocemos hace muchos años. Estamos hablando de cosas que están recién ahora estabilizándose como tratamiento, ¿no? Y en varios países, que ese es otro tema. Recién ahora se están reportando casos de muchos más países que antes que han comenzado a probarlo en otros pacientes. Tenemos casos en Argentina, hay casos en Brasil, hay casos, bueno, en Latinoamérica, en España también, hay muchos casos, pero en Chile también, pero son contados con las manos, con los dedos de la mano por lo general. No contamos con poblaciones tan grandes, que de hecho esa es por decirte, la crítica que le hace la guía de actualización en cuanto a este tratamiento, ¿no? Todavía nos faltan cantidad de pacientes para poder tomar conclusiones que podamos traspolar al resto de la población mundial. Así es. Después, bueno, para ir terminando, estoy acá leyendo, a ver si no olvido nada. Después, en cuanto al quinto componente de la guía, un poco lo que comenté antes, que me pareció excelente y muy, muy interesante, que es este algoritmo de tratamiento. Aporta una tablita o un esquema que está muy bueno, y algo que me pareció importante es que refiere a lo que los papás preguntan mucho, que es el tratamiento del cannabis. ¿Sí? Bueno, ese es un gran tema. Hay una partecita donde no lo refiere como tratamiento de primera elección ni de segunda elección, ¿sí? Esto es aporte, digamos, cuando hablo de primera elección y segunda elección, hablo del apoyo farmacológico, la terapia psicológica basada en reversión de hábitos y demás. Exactamente. Digamos, lo refiere como, bueno, un tratamiento de tercera elección. Lo cual también, José Luis, que seguramente lo va a saber explicar mejor que yo, me parece que estamos un poco parecido a el resto, ¿no? De los tratamientos farmacológicos, en cuanto a que lo que es el tratamiento de el cannabis no reporta una solidez científica sólida y firme con respecto a los cambios en la disminución de la severidad de los tics. ¿Sí? Perdón, sí. No, esto es que, por las dudas... Sí, por supuesto, no, yo creo que lo que han hecho, y es importante, yo creo que han blanqueado una situación, lo que han intentado es blanquear una situación que quienes estamos en la comunidad del Tourette sabemos que existe, o sea, tampoco es negarla, porque de hecho en las últimas guías, o las últimas publicaciones sobre cannabis, ya directamente hay una publicación alemana muy reciente también, donde directamente se pone, bueno, si bien en este país es ilegal, nosotros sabemos que hay gente que lo hace igual, digamos. O sea, no por poner punto en ilegalidad o legalidad, sino en el sentido de decir, bueno, tampoco podemos dejar de hablar de algo que sabemos que está pasando y de algo que sabemos que mucha gente prueba. Y bueno, pero acá una de las cosas importantes, y eso es algo para resaltar con el tema del cannabis, es que pasa algo muy relacionado a lo que hablamos anteriormente. Como al haber una dispersión enorme del espectro de pacientes con Tourette, es muy, muy habitual encontrar que algunas personas prueban con cannabis y tienen resultados excelentes, y en el mismo, incluso si uno se pone a leer los foros o lee algunas publicaciones, puede encontrar que una misma madre puede contestar, me funcionó de 10, y a los 3, 4 comentarios abajo puede encontrar 2 o 3 personas que le han dicho que no, porque justamente el efecto terapéutico del cannabis muchas veces es sobre algunos componentes de esa persona que la otra no tiene. Y no necesariamente siempre tiene que ver sobre los tics. Como vos bien dijiste, a veces hay componentes que pueden modular los tics, hacer que sean más fuertes o menos, o que tengan momentos, y al trabajar sobre esos componentes quizás es que indirectamente el paciente termina con menos tics. Y así con un montón de situaciones.
Entonces, si bien está comenzando a haber estudios, en Inglaterra hay un estudio multicéntrico muy importante, en Alemania también se está esperando el Canatix, que es un estudio muy grande también, del cual estamos esperando resultados y que supuestamente, bueno, hasta hace muy poco habían reclutado y habían comenzado a evaluar. Recién estamos en una etapa muy temprana. De hecho, tampoco estamos seguros de qué preparaciones hay que usar, tampoco qué componente usamos más, si el THC, si el CBD, si una combinación de ambos. Y otro de los temas que queda pendiente es qué va a pasar con estos pacientes que durante su desarrollo neurológico yo le he aportado esta sustancia. ¿Qué pasa? Siempre el conflicto de qué pasa si un cerebro que se está formando yo le incido con una sustancia, ¿qué le va a ocurrir a largo plazo cuando sea adulto? Sí, Sobre todo por chicos, porque en adultos quizás a veces uno lo puede tomar como un tema, bueno, el adulto ya es adulto, pero yendo al tema de las personas que por la mayor población que por general lee estos temas, que son los padres, hay un artículo israelí también muy reciente que plantea como ese tema en el tratamiento de los niños, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para evaluar qué pasa cuando ya un cerebro que se está comenzando a hacer sinapsis entre neuronas y tal, se desarrollaría igual si yo le doy cannabis que si no le doy cannabis? Porque hoy soluciona el problema que tengo ahora. Pero esto me puede traer un problema en cómo se terminó de conectar este cerebro de acá al final de su adultez. Bueno, nada, esto hace que obviamente no estemos hablando de nada que uno pueda decir, tengo esta respuesta, ¿no? No, pero por eso, lo que me parece muy, muy útil de estas guías es que, digamos, también son como muy sinceras con respecto a dónde estamos parados Sí. y los riesgos por ahí que acarrea tener o tomar la decisión de ir por ciertos rumbos que hasta ahora no están muy explorados. Ahora, cada padre, desde su mejor intención y de todo el amor que tienen con sus hijos, obviamente que hacen lo mejor que pueden y deciden lo mejor posible para sus hijos, ¿sí? Por supuesto. Lo que estamos intentando hacer es, bueno, compartir con ustedes artículos e información científica sobre dónde estamos parados. Y después, yo creo que al menos es bueno incluso hasta por si no lo has hecho, porque créalo o no, si bien nosotros podemos estar acostumbrados a lidiar con gente hay mucha gente que todavía no ha comenzado a transitar un camino de Tourette. Bueno, y después, por último, estas serían, si quieren, como dijimos con Luis, ya dijimos los 5 componentes que la guía actualiza, ¿sí? Entonces, para sintetizar, en cuanto a la evaluación, ¿sí? Dijimos que incorpora esta idea de espectro o síndrome de Tourette dentro de un espectro de diferentes características. Luego, la incorporación también de lo que es el síndrome al DSM-5, también ya estaba en el DSM-4. Pero esto para el padre que va al consultorio, ¿qué es importante? O sea, de alguna manera tiene que poder explorar esa posibilidad, digamos, en su hijo. Lo importante más que nada... Porque yo por ahí voy por un tic, pero esto me está diciendo que yo tengo algo más que explorar. Mirá, te di un ejemplo bien práctico del otro día. El viernes hice una entrevista con unos papás, que el papá, bueno, a los primeros 10 minutos o 15 minutos de la entrevista me comentó una situación con su hija, me dijo, bueno, ¿qué es lo que a vos te parece? Le dije, no, esperemos, nos falta todavía 1 hora y media de entrevista. ¿Por qué yo le comenté esto? Y porque tengo en cuenta que hay un espectro, que hay un montón de otros síntomas además de los tics. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí te respondí la pregunta que vos me dijiste. Está bien, estamos hablando que si yo llevo a mi hijo a una terapia, es probable que yo tenga que explorar algo más, además, sobre todo para aquellos que van por tics, ¿no? Que obviamente es lo que da el sello al Tourette, con todas las características de los tics, ¿no? Pero yendo al caso clásico, o sea, si yo voy a un especialista en Tourette es porque probablemente tics tiene. O sea, bueno, sí, y caemos de seguro que sí. Ahora, yo tengo que tener consciente de que probablemente tenga que realizar una exploración un poco más profunda de la causa sola por la cual llevé a mi hijo. Tal cual. Por eso es que, bueno, cuando terminamos un poco la entrevista, presuntivamente di, digamos,
una cierta devolución presuntiva. Con un panorama de lo que podría Claro, ser. un panorama, pero bueno, con mucha más información, no solo con la manifestación de los tics. Entonces, Bien. bueno, esto creo que responde a la pregunta. Perfecto. Y después, por último, hay 2 datos más que al terminar el artículo refiere, que me parecieron súper interesantes, que es una encuesta que se hizo a muchos países en Europa, que se hizo a 60 profesionales de todo el continente europeo, Sí. donde fue bastante fuerte, digamos, básicamente, o sea, preguntaron, hicieron diferentes preguntas que se agruparon dentro de estos 4 componentes que dijimos antes, ¿no? Bien. En cuanto a la evaluación, en cuanto a los tratamientos psicológicos, en cuanto al ¿Y abordaje qué querían saber farmacológico. con respecto a esto? ¿Qué les preguntaban a los Bien, lo profesionales? que querían saber es básicamente cómo se manejan o sea, estos 60 profesionales. Perfecto. Y entonces, lo que respondieron es, primero, en cuanto a la evaluación, ¿qué fue lo que respondieron? Bueno, nos solemos guiar por el juicio clínico, que es el juicio clínico, por la observación, por la formación y por la experiencia de cada profesional, Bien. que tampoco es garantía de nada, ¿sí? O sea, recordemos que los seres humanos tenemos un montón de sesgos con respecto a cómo interpretamos la realidad. O sea, ¿esto qué es lo que quiero decir? No siempre alguien con mucha experiencia en algo toma las mejores decisiones. Ojo con esto, ¿sí? También es muy importante la actualización, el estudio, muchas veces hasta el responderle a los papás, mirá, sobre este tema no lo sé. Quizás es mejor consultar con otra persona que está más formada en esto. Pero bueno, básicamente lo que respondieron es en cuanto a la evaluación, que en gran parte se guían por su juicio clínico y por la administración de ciertas escalas que evalúan la intensidad de tics. Bien, sí, que eso los padres, algunos padres conocerán esas escalas. Claro, básicamente son escalas donde se pregunta la intensidad de los tics y demás. 2, en cuanto, ahora vamos a ir al componente del tratamiento, en un gran porcentaje de profesionales lo que refirieron es que, digamos, como tratamiento de primera elección, administran la reversión de hábitos. Bien. ¿Sí? Eso sería algo bueno, ¿no? En general, que esté empezando a ocurrir. Claro, a ver, estamos hablando de profesionales que trabajan con población de nenes con síndrome de Tourette, ¿sí? Entonces, esto habría que leerlo mejor en el artículo, no lo detalla tanto, pero bueno, ya es... Está bien, no, está bien, pero bueno, básicamente hay una noción de que eso es un camino a seguir. Para no irnos de tema con el tema metodológico y demás. Está muy bien. Y después, algo que me pareció, no iba a usar la palabra alarmante, sí preocupante. A ver. Que es que yendo más a la parte, perdón, antes de ir a esto que iba a decir, quiero seguir con el orden. En cuanto a el tratamiento farmacológico, les quiero decir el dato exacto, esperen que tengo acá el machete, acá está. El 72% de los profesionales refirió que suele derivar a interconsulta con un psiquiatra infanto-juvenil o a un profesional, ya sea neurólogo, demás. Bueno, esto depende de cada país, de cada matrícula y demás. Que el 72% suele tener una interconsulta en casos donde los tics son muy altos, de mucha severidad y donde notan que la reversión de hábitos no funcionó. Ahí sí tienden a hacer una interconsulta con un médico, ¿no? Entonces, este dato es importante porque no siempre cuando hay tics hay que tener un abordaje farmacológico. Depende de la severidad. Por eso también muchas veces uno a los padres le dicen, bueno, hagamos una interconsulta con otro profesional, no porque tengan que estar medicados sí o sí, pero para tener otro punto de vista. ¿Sí? Y después, bueno, por último, que ahora sí, voy a este último dato
que dije que no quería usar la palabra alarmante, pero sí, preocupante. lo que todos terminan diciendo es que en Europa es muy escaso el nivel de profesionales que estén formados en el abordaje del Tourette y también de las condiciones que se asocian. Bien. ¿Sí? Lo cual me sorprendió esto de las condiciones que se asocian, porque estamos hablando de cosas que por ahí uno escucha más, por lo general, el TDA, todo esto que me has hablado previamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si yo dije, wow, si en Europa, países del primer mundo donde se administró esta, si quieren, encuesta, pasa esto, ¿cómo estaremos ubicados en Argentina, en Latinoamérica y en otros países? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante para, digamos, volver al mensaje original que dijimos con Luis, tratar de difundir conocimiento, información y dónde estamos parados para que todos tengamos cierta también humildad con respecto a poder transmitirles información a los papás las primeras consultas cuando están tan preocupados, ¿sí? O sea, ser cuidadosos, basarnos en conocimiento lo más actualizado posible, y si tenemos dudas o hay cosas que no sabemos, que es lo más normal del mundo, poder clarificarlo también con los papás, ¿sí? Esto. Así que bueno, esto fue un poquito lo que intentamos hacer con Luis. Bien, sí, creo que hicimos un buen repaso de las novedades y creo que algunas son muy interesantes porque a veces siguen afirmando cosas que uno las viene viendo y que siguen siguen pasando los años y las comunidades científicas siguen apoyando ciertos puntos que siguen siendo importantes, ¿no? En el tratamiento y en la concepción de qué es el Tourette. Bueno, más las novedades de empezar a tomar el Tourette también como este espectro que decíamos, ¿no? Sí, de hecho, lo que estaría bueno por ahí es leer las guías canadienses que dijimos antes para poder comparar, pero sí, digamos, me parece que tiene también resultados bastante similares a las guías de la Asociación de Neurología Americana con respecto a lo que es el abordaje del Tourette. Bien. Y también, y con esto no quiero aburrir más, hay un componente central que me parece que es muy importante, que es lo que denomina como psicoeducación. Bien. Que es básicamente esto que estamos haciendo en este encuentro, ¿sí? Bien. ¿Qué es la psicoeducación? Es transmitir información científica sobre la salud mental, ¿sí? Lo que hace hincapié en la primera, ¿se acuerdan de estos algoritmos que dijimos en este árbol de decisión? Es que es muy importante el componente de la psicoeducación, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido útil y aquellas personas que lo hayan escuchado, espero que, nada, creo que va a poder servir de mucho y bueno, y te dejo implícitamente invitado a que cada tanto hagamos así alguna charla, después podemos darle algún formato, después vemos, para que aquellos que quieran saber más o estar actualizados puedan hacerlo y por eso después veremos el formato si quizás le podemos agregar alguna manera en que alguien pueda. También dejamos para aquellos que quieran profundizar el estudio del cual estuvimos hablando. Sí, vamos a dejar el link abajo, ¿sí? Si te parece. Y bueno, muchas gracias a todos si llegaron hasta acá. Gracias por haber prestado atención y querer aprender un poco más sobre Tourette y sobre lo último que está pasando en el mundo al respecto. Ignacio, gracias por tu tiempo, como siempre. Y seguramente vamos a estar charlando de algún otro tema en breve. Cualquier comentario o interés que tengan para el doctor, obviamente saben que pueden contactarnos y le vamos a derivar la consulta oportunamente. Gracias, un abrazo. Muy bien, hasta luego.